Hola, ¿qué tal? Continuamos en el bloque 2, Nueva España desde su consolidación hasta su independencia, en el tema de la crisis política. Esa crisis viene originada primero por las ideas ilustradas en posesiones españolas en América, las cuales tienen como antecedente primero la independencia de las 13 colonias en 1776, esa pequeña franja del Atlántico que posteriormente se va a convertir en los Estados Unidos. Da la parte también de los primeros territorios en independizarse en América con las ideas ilustradas. Por otro lado, en Europa, ya para finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Ambos movimientos, repito, basado en las ideas ilustradas, que más o menos tratan de la soberanía, el poder reside en el pueblo. Aparece el término ciudadano, en el cual ellos eligen a sus gobernantes, ellos van a elegir quién los va a gobernar. Con esto se le resta poder al rey porque él ya no puede ser elegido por poder o decreto divino. Además, se encuentra la división de poderes, los que hacen las leyes, los que las ejecutan y los que controlan un territorio. Bien, antes todo eso recaía en una sola persona. Con esta aparición de ideas, ¿sí?, se propone la división de ideas, en la que muchos conviven con esta división que sí debe de existir. También se reduce poder al pensamiento religioso, es decir, toda verdad ya no va a ser cuestionada por la iglesia. La iglesia básicamente se va a dedicar específicamente a lo religioso, mientras que para conocer eh, el conocimiento de diferentes ciencias, pues va a ser mediante el pensamiento científico y el razonamiento, es decir, mediante las ciencias experimentales. De los principales pensadores ilustrados tenemos a Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y John Locke. Todos ellos nos han hablado de la división de poderes, de que el hombre desde que nace tiene derecho a ser libre, el hombre desde que nace tiene derecho a ser igual a los demás, el hombre desde que nace tiene derecho a ser feliz, la división de poderes para contrarrestar poder al rey, del término ciudadanos, de que el poder recae en el pueblo. Bueno, todas esas son ideas ilustradas y que, repito, van a permear y afectar en los movimientos de independencia de las 13 colonias y en la Revolución Francesa de 1789. Además, como daño colateral, ¿sí?, o un detonante, también tenemos a las reformas borbónicas, las cuales generaron, aparte de que beneficios para la metrópoli, es decir, para la corona española, en la Nueva España generaron mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque surgieron los privilegios, o más privilegios aún, a las clases altas, ¿ok? En este caso a los peninsulares, en los cuales los criollos se quedaron a la sombra de esta clase. Entonces nos damos cuenta que, bueno, estas ideas ilustradas se conocieron en España y en América, pero obviamente no podemos decir que en Nueva España llegaron como si nada. Como eran textos que orientaban, por así decirlo, al hombre, que le daban otra perspectiva de la vida en la cual no se les había enseñado, por así decirlo, porque sí lo sabían, este, eran textos prohibidos y esos textos prohibidos eran castigados por la Inquisición, ¿ok? Entonces, bueno, estas ideas básicamente van a ser conocidas por el pensamiento criollo, mismos que van a motivar el inicio del movimiento de independencia. Continuamos ahora un tema que sucede en Europa y que tiene que ver con sucesos que se darán en la Nueva España, es la invasión francesa a España. Bueno, antes que nada hay que dejar bien en claro cuál es la visión de la corona española con respecto a sus dominios en América. Los ven como colonias y no como virreinato, es decir, los ven como algo del que pueden explotar, pero no algo como que tenga la facultad de gobernarse por sí sola, ¿sí? En España, a la muerte de Carlos, a finales del siglo XVIII, de Carlos III, obviamente su hijo Carlos IV hereda el poder, ¿sí? Y en sucesos bélicos tenemos una guerra entre Inglaterra y Francia, en la cual los españoles se van a sumar a favor de los franceses para bloquear marítimamente todas las fronteras que tengan que ver con los ingleses. En este caso, los españoles, de la mano de Carlos IV, apoyan a Napoleón Bonaparte.
que encabeza la avanzada francesa. Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, no está de acuerdo en la manera en que se están dando las cosas respecto a los franceses. Se les están dando todos los beneficios para permanecer en España y Napoleón Bonaparte se da cuenta de que la corona española está debilitada. Entonces, en ese conflicto que va a surgir entre Carlos IV y Fernando VII, Napoleón Bonaparte va a intervenir ciertamente como mediador, no del todo, por eso está entrecomillado, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para aprovechar la inestabilidad en España, conjugándose, repito, a que se cierran fronteras a los ingleses. Esa es como que la justificación, ¿no? Napoleón dice, yo estoy en España para cerrar fronteras a los ingleses, ¿ok? Contrarrestarlos de alguna manera. Pero también se está dando cuenta de que España está inestable. Ahora bien, dadas estas situaciones, hace abdicar en contra de su voluntad, válgase la redundancia, a Fernando VII. ¿Ok? Eso quiere decir abdicar en contra de su voluntad. Fernando VII renuncia al trono y Napoleón, con las puertas abiertas, coloca a su hermano, José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella por su afición, su cierta afición al alcohol, en la cual, pues, lo consideran como un gobierno ilegítimo, ¿ok? En Nueva España llega el conocimiento de todo lo que se está dando en la metrópoli y como contrapeso se crean juntas gubernativas, solventando y diciendo que a falta de rey, la soberanía reside en los ayuntamientos, es decir, los criollos, sobre todo, reaccionan ante esta situación de que Fernando VII no se encuentra en el poder, ¿sí? Y al que ellos le juran lealtad, diciendo que, bueno, no está él, está un gobierno ilegítimo, entonces ahora el poder lo tienen los gobiernos locales. En este caso, en la Nueva España, van a empezar desde el ayuntamiento de la Ciudad de México. Esa propuesta viene por criollos tales como lo son Juan Francisco Azcárate, Francisco Primo Verdad. Pero pues, no todo es tan fácil como parece. A la reacción criolla, que quiere crear gobiernos alternativos o juntas gubernativas hasta que Fernando VII llegue de nuevo al poder, la reacción peninsular lo ve como un hecho que sobrepasa los límites, por así decirlo, ¿sí? Además de que ven afectados sus intereses, tanto Gabriel Yermo como Melchor de Talamantes lo ven como postulados subversivos, es decir, que se quieren poner por encima del gobierno, del poder de la corona, y hace lo necesario para suprimir los movimientos, ¿ok? Repito, todo esto era de manera pacífica, a modo de que Fernando VII llegara al poder y se restablecieran las cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno francés establecido en Francia era ilegítimo y esa era la justificación de los criollos hasta que Fernando VII regresara. Bueno, ya nos dimos cuenta que las ideas ilustradas y la invasión napoleónica a España van a afectar fundamentalmente a la Nueva España y la forma en que ven las cosas, sobre todo a nivel político. En este caso tenemos dos posturas, dos visiones. La de los criollos es mucho más fundamental que la de los peninsulares, porque los peninsulares discriminan, a pesar de ser los mayores beneficiados en el territorio novohispano, denominan a la geografía de América, la discriminan, ¿sí? Repito, a pesar de que se están sirviendo de ella. Por otra parte, los criollos tienen sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque nacieron en la Nueva España, ¿ok? Y lo que está pasando a inicios del siglo XIX en Europa está afectando el pensamiento de ellos, obviamente. ¿Por qué? Porque mediante las ideas ilustradas, ellos piensan en las ideas de igualdad y de soberanía. Es decir, que tanto ellos como los peninsulares, ¿sí? Son iguales. Y como son iguales, tienen derecho a los mismos puestos. Es decir, que los criollos quieren acceder a los puestos que solo los peninsulares tienen. Además de soberanía, es decir, en donde los ciudadanos deben de elegir a quién los gobierna. Aparte, dentro de lo que es la invasión napoleónica, consideran al gobierno de José Bonaparte, Pepe Botella, como ilegítimo, porque ellos le deben lealtad a Fernando VII y ellos esperan su regreso. ¿Ok?
Otra cosa que marca un detonante en la visión criolla es obviamente la imposición de las reformas borbónicas, porque distanciaron aún más el nivel entre criollos y peninsulares, donde se les dio total ventaja a estos últimos, a los peninsulares. Como consecuencia de lo anterior, ante la esencia de Fernando VII, toman la voz el Ayuntamiento de México, es decir, un gobierno local, y mediante ese gobierno local se van a organizar para crear un poder alternativo hasta que Fernando VII regrese al poder de la corona española. Estos son los inicios del movimiento de independencia por la vía pacífica. Por último, dentro de todo esto que significa la crisis política en España y en Nueva España, obviamente también, tenemos el golpe de estado de los peninsulares. Aquí hay dos reacciones. Primero, vamos con la reacción peninsular. ¿Qué es un golpe de estado? Bueno, gira en torno a grupos vinculados con el poder. Recuerden que los peninsulares ostentan el poder, pero hay cierta parte, sobre todo del Ayuntamiento de México y del gobierno virreinal, en este caso el virrey, que está de acuerdo con las ideas que están marcando los criollos, de crear un gobierno alternativo hasta que se restablezcan las cosas en España y Fernando VII llegue de nuevo, recupere el poder, ¿sí? Los peninsulares obviamente ven amenazados sus beneficios, sus privilegios, y ellos mismos generan el golpe de Estado. Repito, el golpe de Estado es generado por personas que pertenecen al mismo poder. Además, los peninsulares niegan la representación criolla. ¿Por qué? Pues porque lo consideran un postulado subversivo, un postulado que va más allá de las cosas que se tienen permitidas, ¿ok? Que traiciona a la realeza, que traiciona a la corona española. Ellos lo ven así, los peninsulares, ¿sí? Considerando de que como una colonia se iba a separar de la metrópoli, cuando la colonia es superdependiente, según ellos, de lo que es la metrópoli, en este caso la corona española. Por su parte, los criollos, encabezados por Francisco Primo Verdad y Francisco Azcárate, forman juntas gubernativas en nombre de Fernando VII, es decir, no lo están reconociendo, se están organizando en torno a él hasta que se restablezcan las condiciones de gobernabilidad para Fernando VII en España. Pero al verse descubiertos por los peninsulares, pues obviamente este movimiento de la vía pacífica va a renunciar y las oligarquías criollas van a cambiar el modo de conspirar. Ya no va a ser por la vía pacífica. Ahora el modo de conspirar, ¿sí? Se realizará de otra manera. Pero bueno, todo giraba en torno a una vía pacífica, es decir, los criollos, su mentalidad era hasta que llegue Fernando VII al poder, ¿sí? O que recupere, más bien la palabra es recuperar, hasta que se recupere el poder, es cuando estas juntas gubernativas pues dejarán de tener efecto. Pero los peninsulares no lo ven así, ¿sí? Lo ven como un movimiento subversivo en el cual pues los privilegios se pueden venir abajo.